Bien, empezamos rezando como todos los días. Jesús, luz verdadera que ilumina todo el hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos buscar el de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro, y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero tienen el signo de abrir el libro rompiendo el sello. Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotable riquezas de tu perdón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que allí se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe guardando nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipe de las tinieblas. Tú vives que vives por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues según la costumbre que tenemos en Fe Católica de dar una charla específica en cada tiempo litúrgico de la Iglesia, y teniendo la próxima Semana Santa ya para la semana que viene, nos toca recordar hoy la historia de la pasión de nuestro Señor. Y lo haremos recordando antiguas profecías, salmos, el Evangelio, estudios de famosos doctores, como el doctor Pierre Barbet sobre la sábana santa y del doctor William Edward sobre el suplicio de la cruz. Hoy la existencia histórica de Jesucristo no ofrece dudas, pero destacaré por su significado los comentarios de un intelectual ruso, Kublanov, ya en tiempos de la Rusia de Stalin. Negar la existencia de Jesucristo es contradecir conclusiones universalmente aceptadas. Así decía este intelectual ruso. Si analizamos la historia propiamente dicha, nos encontramos con que existen referencias hacia la persona de Jesucristo de historiadores romanos próximos a su tiempo, como Tácito, que nació en el año 55 y murió en el 120, Plinio el Joven, del año 61 al 114, Cayo Seutonio, que nació en el 75 al 170. Este Jesús del que vamos a hablar, sabemos que tiene dos naturalezas, una divina y otra humana. Nos ocuparemos hoy de esa naturaleza humana que tomó de la Virgen María, según nos dice San Pablo en su carta a los Gálatas en su capítulo 4, versículo 4. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero antes haré un breve paréntesis para aclarar conceptos sobre el significado que tienen un par de palabras relacionadas con la pasión y que por muy oídas a veces pasamos de largo. Una primera palabra, justificación. Justificación es un hecho de la justicia de Dios. Dios declara al pecador legalmente justo, porque su Hijo cargó con el castigo y lo pagó por completo. El amor y la justicia de Dios, su misericordia, no está en haber dejado impune los pecados de los hombres, sino en haberlos transferido y castigado en la persona de su Hijo. Segunda palabra, redención. Redención es el término técnico para explicar la obra de salvación humana realizada por Jesucristo. Su significación primaria es la liberación a base de pagar el conveniente precio o rescate.
Esa es la idea que nos da San Pablo en sus cartas. No se contenta con afirmar el hecho de la liberación del hombre por Jesucristo, sacándonos de la esclavitud del pecado, sino que expresamente habla del precio de la redención. En su primera carta a los Corintios dice: habéis sido comprados a buen precio, especificando que ese precio es Cristo, y más concretamente su sangre. En su carta a los Efesios dice: en él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia. Y con esto terminamos este paréntesis. Ahora quiero que nos hagamos esta pregunta: ¿por qué fue necesaria la pasión de nuestro Señor? Dios creó al hombre en estado de felicidad total. No quería para el hombre ni el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte. Pero el hombre, engañado por el mal, la serpiente del paraíso, pretende ser como Dios, pecado de soberbia. Se separa de Dios, que es la felicidad infinita y eterna, y sufre las consecuencias. Pero Dios sigue siendo Dios y promete redención para el hombre. E inmediatamente entra en juego su plan de salvación, mostrando con ello su grandeza para con el hombre, la misericordia. ¿Cómo se realizará este plan? Una posible solución: el hombre que ha roto con Dios, que lo repare. Imposible. El hombre, ser finito, no puede reparar una culpa infinita, que lo es por ofender a un ser infinito, por ofender a Dios. Otra posible solución: que lo repare Dios, que todo lo puede. Pero entonces rompería la libertad del hombre. Y Dios respeta por encima de todo su libertad, aunque ésta le lleve al pecado. Una tercera solución: que Dios se haga hombre y como hombre quiera, y como Dios pueda. Entonces la segunda persona de la Santísima Trinidad se hace hombre y lleva a cabo los planes de Dios. Como he dicho antes en la cita de San Pablo a los Gálatas 4:4, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y siendo esto así, hay que ver cuánto le costó a Jesús convencer a sus discípulos de que el reino que predicaba no era como los reinos de la tierra, sino una crucifixión entre ladrones después de una pasión atroz. Se lo fue manifestando en distintos momentos de su vida pública. En la profecía del siervo de Yahvé, en el libro de Isaías, se puede entender cuando dice: conducido como oveja al matadero para ser inmolado por los pecados de todos. También en el bautismo del Jordán, en el Evangelio de San Juan, que dice: ahí tenéis al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esta imagen del Cordero les era fácil recordar aquel otro Cordero degollado y sacrificado en la primera Pascua, en la salida de Egipto. En el mismo Evangelio de San Juan, cuando Jesús se comparó con la serpiente de bronce, mandada a levantar por Moisés, alzada en el desierto, para que mirándola quedaran limpios de sus llagas los judíos. Le recuerda primero a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Después de los ramos en Jerusalén, en este mismo Evangelio de San Juan dice: y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Quería decirles Jesús que sería elevado en el Gólgota, atrayendo sobre sí
todo el género humano. El sacrificio de Jesús era necesario porque para expiar las ofensas contra Dios, que es bondad infinita y eterna, la humanidad necesitaba un sacrificio sin mancha e ilimitado. Así nos lo dice la carta a los hebreos, como también nos dice, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Y ese era Jesús, el único que podía quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo, porque era hombre, pero también porque era Dios. ¿Qué sabemos de este Jesús? Tenía 30 años cuando comenzó a predicar y unos 33 cuando murió en la cruz. Bueno, esta es la versión clásica, porque estudios modernos lo alteran en 3 o 4 años. Pero esto no modifica en nada el significado de su entrega, de su sacrificio. Sabemos que era un hombre joven, sano y fuerte. Tenía 1,83 m de estatura, si consideramos la imagen de la sábana santa. San Marcos nos deja reflejado en su Evangelio algunas jornadas con una actividad impresionante. Le vemos predicando, atendiendo a las masas, curando sin parar. Nos dice el texto de San Marcos que ni para comer tenía tiempo, capaz de pasar jornadas de largas caminatas sin parar de atender a todos y darse luego a la oración, para volver de madrugada y hasta, a veces, pasar la noche entera en oración. O sea, Jesús estaba en la plenitud de la vida. También conocemos su fisonomía moral, la delicadeza de su corazón. Se apenaba por la dureza del corazón de los que le censuraban que curasen sábado. Hay un detalle que impresiona en la curación de un leproso. Le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y San Marcos nos dice que, enternecido, le tocó, lo acarició, que es justo lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta con sus enfermos para imitarlo. Un corazón con tantos quilates que llora en la muerte de Lázaro al ver el dolor de sus amigos por esta muerte. Y llora aun sabiendo que le va a resucitar. Este Jesús sabía que tenía que comprarnos con su sangre y aceptaba tomar sobre él todos los pecados de todos los tiempos. ¿Cuántas veces debió oír de joven en la sinagoga la cita del libro de Isaías que dice: aunque vuestros pecados fueran como la grana, cual la nieve blanquearán; aunque fueran rojos como el carmesí, cual la lana quedarán? La pasión fue algo permanente en toda su vida. Un famoso doctor, William Edwards, del Departamento de Patología americano, y coincidiendo con el doctor Freud Hosmer, dice: la temida futura e inmediata realidad tuvo que producir en Jesús una tremenda angustia con repercusiones biológicas. Bien, pues explicada la pregunta del por qué fue necesaria la pasión, vamos a recordar ahora ese precio que hubo de pagar Jesús por la liquidación de nuestras culpas. Pasamos directamente a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Celebrada la Pascua en el cenáculo, se advierte tensión, tristeza, miedo.
En los famosos capítulos del Evangelio de San Juan, del 13 al 17, se puede ver cómo Jesús les habló de traiciones, que ya iba a estar muy poco tiempo con ellos, que no se turbaran en su corazón. ¿Qué vería en ellos para que les dijese: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí? A pesar de todo, sus discípulos no entendían. Posiblemente el miedo les impedía descubrir lo que estaba ocurriendo. Entre tantos misterios, hay uno que desconcierta a nuestra naturaleza humana. Cuando ya no hay quien pare la tragedia, hablando de Texas abajo, dice Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. La glorificación por el dolor, uno de los misterios que más nos cuesta digerir. ¡Qué gran revelación! A partir de su muerte, ningún dolor, pena, desgracia, enfermedad o sufrimiento quedará en vano. Que la hora de que tanto nos habla San Juan en su Evangelio es la hora de la cruz, no hay ninguna duda. Nos muestra a Jesús diciendo: Padre, llegó la hora, y salió para el huerto de los olivos. La agonía en Getsemaní es tal vez el misterio de la vida de Jesús que más turba y desorienta. Recordemos que el demonio fue vencido en las tentaciones del desierto, y San Lucas nos dice que se alejó hasta tiempo oportuno. Pues este es el tiempo oportuno en el que Dios permite que Satanás vuelque todo su odio en la naturaleza humana de Jesucristo. ¿Qué mejor tiempo para que Satanás descargue todo su odio ahora que lo está pasando mal? Repasemos los textos. Angustia de muerte, nos dicen los salmos. Mi alma está triste hasta el punto de morir, nos dice el Evangelio de San Mateo. Sabiendo que Jesús es Dios, cuesta creer que esa naturaleza humana esté tan empobrecida que tiemble y tenga necesidad de pedir ayuda a los amigos más íntimos. Un comentarista, F. Pratt, dice: hace falta ser omnipotente para poder soportar tanto sufrimiento. San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, dice: el que no conoció pecado se hizo pecado. El abismo de Getsemaní es un abismo insondable, porque es aquí en Getsemaní cuando Jesús carga con todos los pecados, se siente autor de todos los pecados, los crímenes, las impurezas, los adulterios, abusos, engaños, traiciones, blasfemias. El estado de Jesús en Getsemaní es aterrador. Hay un relato de la beata Ana Catalina Everis, alemana, entre los años 1774 y 1824, donde cuenta una visión que tuvo sobre este trance. Por su cabeza pasan todos los malos pensamientos. Cada mal pensamiento es una espina que se clava en su sagratísima cabeza y siente horror. Por sus ojos pasan todas las malas miradas. Cada mala mirada es una gota de sudor de sangre que corre por su rostro y siente la angustia de la muerte. Por su boca pasan todas las malas acciones realizadas por la palabra, las horribles blasfemias, las conversaciones obscenas, las malas enseñanzas, y se siente morir. Por su corazón pasan todas las ofensas, todos los pecados de todos los tiempos, de todos, y agoniza por el dolor que le causa.
Ante tanta inmundicia, los salmos ya anticipan: las olas de la muerte me envolvían. No es extraño que en ese estado su naturaleza humana no pudo más y saltaron miles de vasos sanguíneos y, sumido en angustia, sudó sangre. Así nos lo dice el Evangelio de San Lucas. El doctor Pierre Barbet, célebre cirujano del Hospital de París, dice: la hematidrosis, o sudor de sangre, es un fenómeno fisiológicamente rarísimo, pero bien descrito en medicina. Se produce, según define el doctor Lebec, en condiciones muy especiales. Ha de haber una gran debilidad física, una enorme conmoción moral, gran intensidad en emoción y enorme miedo. Dice San Lucas que un ángel del cielo le confortaba. Hay un texto en la carta a los hebreos difícil de entender, que es posible tenga su explicación en Getsemaní. Habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado. Sabiendo que tenía que ser levantado en alto y viendo que en esta situación no podía llegar a la cruz, que era su final, pidió fuerzas para no morir y fue escuchado. Impresionante al conocer la situación y sufrimiento de Jesús, que en estas condiciones paupérrimas buscara consuelo y no lo encontró. Volvió a sus discípulos que estaban dormidos. Jesús, con suma delicadeza, dijo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Al ser apresado, nos dice San Mateo, de sus discípulos, abandonándole, todos huyeron. ¿Cómo debió dolerles el abandono de los suyos? Recordemos el Salmo 88. Has alejado de mí compañeros y amigos. Son mi compañía las tinieblas. Hacia la medianoche es conducido al palacio de Anás y Caifás. El zorro de Anás, con suma hipocresía, que le ayudaba a aparentar interés imparcial, le preguntó sobre su doctrina y sus discípulos. Jesús le remitió a quienes le habían oído día tras día. Y dice el texto bíblico que uno de los alguaciles le dio un bastonazo que debió dañarle seriamente el pobre. Anás mangoneaba en todo, pero quien figuraba como sumo sacerdote era su yerno Caifás, y le dejó el reo en casa de Caifás, saltándose todas las leyes judías. Ni podían juzgar de noche, ni estaba todo el Sanedrín. Se lleva a cabo el juicio. Era preciso el testimonio de más de uno, y aunque lo habían preparado con 2 testigos falsos, lo hicieron tan mal que no sirvió tal testimonio. Caifás sabía que solamente podría agarrarse a lo que el acusado dijese, y astutamente preguntó a Jesús si era Dios. Ante la respuesta de Jesús, tú lo has dicho, tenían que mostrar su puritanismo, aspavientos, vestiduras rasgadas. No podían oír tal blasfemia. Se ha hecho Dios. Y el taimado Caifás, simulando estar escandalizado, preguntaba: ¿qué os parece? Todos contestaron: reo es de muerte. Pedro y Juan le seguían de cerca, pues Juan era conocido del sumo sacerdote, y entraron en aquella casa.
Entraron en aquella casa así como nos lo dice el Evangelio. Pedro, que poco antes había dicho que le seguiría hasta la muerte, por cobardía le negó. Y por 3 veces, dicen los evangelios, que empezó a echar imprecaciones y juramentos negando conocerle. En ese momento que nos narra San Lucas, Jesús cruzó el patio y miró a Pedro. Vaya cruce de miradas. ¿Qué sentirían el uno y el otro? ¿Sentiría Pedro esa, entre comillas, sentiría Pedro esa mirada cargada de misericordia que perdona los pecados? Esto lo explico luego al final. Entonces cantó el gallo y Pedro, recordando lo que Jesús le había dicho, salió de la casa y lloró amargamente. La diferencia entre Judas y Pedro fue que Pedro se arrepintió y fue perdonado. Judas, por el contrario, se desesperó y se ahorcó. Pedro confió en el perdón de Jesús porque le amaba. ¿No es eso lo que le contestaba cuando Jesús preguntaba: ¿me amas más que estos? Y así 3 veces. Jesús estaba pesado, había que esperar que amaneciera. Dice San Lucas que los hombres que le tenían preso se burlaban de él, le maltrataron e insultaron. Por San Mateo sabemos que le escupían en la cara, le abofeteaban y le golpeaban diciendo: adivina, Cristo, ¿quién te ha pegado? Podemos suponer que Jesús, aunque callaba, recordaba lo que había profetizado el libro de Isaías. No escondí mi rostro ante las injurias y los esputos. En un calabozo oscuro y frío estuvo Jesús hasta poco más o menos las 5 de la mañana. Y antes de las 7 estaba ya entregado a Poncio Pilato. Pilato, que no podía ver ni en pintura a los jefes judíos, intentó quitarse el problema de encima. Escéptico y cobarde, más que por ayudar a Jesús, le fastidiaba complacer a los que odiaba. ¿Que viene alborotando desde Galilea? Pues que lo juzgue Herodes, y se lo envió. Herodes era el prototipo del hombre emperracado y quiso divertirse a costa del reo, obligándole a que hiciese allí algún milagro. Por eso, sin inmutarse ante Herodes, ni una palabra salió de Jesús. Para disimular el ridículo, le trató a Jesús de loco y, vistiéndole de rey, le devolvió a Pilato. Muy curioso, dice San Lucas, que estos 2 personajes que se odiaban, Herodes y Pilato, se hicieron amigos desde aquel día. Esta historia se repetirá siglo tras siglo, y cuántas fuerzas del mal, enemistadas entre ellas, se unirán si se trata de atacar a Jesucristo, de atacar a la Iglesia. Intentó por todos los medios no complacer a los judíos, dando por buenos sus acusaciones. Le fastidiaba que se saliesen con la suya, y aprovechando la costumbre judía de soltar un preso por la Pascua, Pilato les propone soltar a Jesús. Pero de nuevo falla en su intento, porque los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a las masas para que soltara a Barrabás. Aún se le complicó más a Pilato cuando su mujer le mandó este recado: no te mezcles con la sangre de este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Como Pilato trataba de librarle, pensó en una solución injusta, pero que creyó eficaz: castigar a Jesús brutalmente y soltarle.
Por eso Pilato les dijo: no encuentro en él ningún delito, así que le castigaré y le soltaré. Sentencia injusta y confesada como tal, al decir que no encontraba delito. Y ordenó una flagelación tan terrible en la que no pocas veces el reo moría. Y con eso quedó arreglado. El doctor Barber, que ha estudiado la Sábana Santa, dice: dos verdugos y no de exacta estatura, ni dando los golpes igual, terminaban por cubrir todo el cuerpo del reo. Usaban unos llamados fracum, con bolitas de plomo y huesecillos en las puntas que dejaban profundas hileras que se amoratan. Equimosis, dicen los doctores. Además dice, hay que recordar que la piel había sufrido innumerables hemorragias por el sudor de sangre. Nueva sangre brota por los surcos de los látigos que caen desde los hombros hacia abajo. Un sudor frío inunda la frente. Se producen vértigos nauseabundos. Normalmente les ataban y así no podían caer antes de dar por terminada la flagelación. Es de suponer que se emplearon con furor, porque dice el Salmo 129, sobre mis espaldas araron. También el Salmo 38 dice, nada intacto en mi carne, nada santo, mis llagas son hedor y putridez. Serían sobre las 10 cuando los soldados, vistiéndole como con un trabajo de púrpura, para reírse de él, tratándole de rey, le ciñeron una corona de espinas. El doctor dice que era como una canastilla entre la nuca y la frente. Él, como cirujano, da testimonio de cómo sangra el cuero cabelludo y explica que el cráneo se ve lleno de coágulos de sangre. Y así, como una piltrafa humana, totalmente desfigurado, es presentado ante los jefes y la multitud. Por un momento debió haber un silencio estremecedor. Era el Ecce Homo, que tanto ha servido de inspiración para los artistas y tanta piedad a los fieles. Pero los perversos jefes manejaban la turba y no dejaban de gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Los judíos iban cortando a Pilato toda retirada y los gritos de la gente le tocaron su punto más débil. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Eso era ya una preocupante amenaza. Le querían mover su poltrona. La hipocresía llegó a cotas insospechadas con tal de conseguir la cruz para Jesús. Le seguían gritando: no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato se sentó en el tribunal y lo entregó para que lo crucificaran. Serían sobre las 11 de la mañana cuando Pilato dictó la sentencia. El pueblo respondió gritando: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Era la hora sexta. De la Torre Antonia, que era la estancia de Pilato, al Calvario hay unos 600 metros. No es extraño, dado el estado en el que se encontraba, que en el camino tuviera varias caídas. Lo que no cabe duda es que los soldados ya camino del Calvario debieron darse cuenta de que no llegaba vivo sin que alguien le ayudase a llevar la cruz. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y le obligaron a llevar la cruz, nos dice el Evangelio de San Marcos.
porque así como estaba podían no llegar al Calvario. Tampoco extraña que se encontrara con su madre, porque sabemos por San Juan que María estuvo junto a la cruz. Martín Descalzo imagina que tal vez su madre, al enterarse de lo que ocurría, corrió a su encuentro y al abrirse paso entre la gente se oyó una voz que decía: «Es la madre, es la madre». Aunque los romanos crucificaban al reo totalmente desnudo, sabemos que respetaban las costumbres y tradiciones de los pueblos, y a los judíos les repugnaba la desnudez total, por lo que con toda seguridad con Jesús respetaron estos escrúpulos judíos y no le desnudaron del todo. Dice el doctor: al arrancar el resto de la ropa, los hilos de tela que están pegados entre las llagas, al tirar sin miramiento, arrancan las innumerables terminaciones nerviosas, dejando heridas en carne viva. Serían las 12 cuando los romanos lo crucificaron. Los clavos forjados de 8 milímetros, irregulares en sus bordes, los clavaban entre las muñecas. Solían hacer los agujeros antes, y como los hacían y los medían a ojo, a veces les conjuntaban huesos. Aunque Jesús no se quejó, su rostro, dice el doctor, hubo necesariamente que contraerse horriblemente. El dolor es el más horrible que puede sufrir un hombre. Al ser levantado queda la herida del tronco tirante como la cuerda de un violín, vibrando a cada sacudida y cada movimiento. Y así, 1, 2, 3 horas. Ha perdido gran cantidad de sangre, con una fiebre alta, unos 39 grados, deshidratado, la boca y la garganta secas, una terrible sed por la pérdida de sangre. Así profetizó el Salmo 22. Mi paladar está seco como una teja y mi lengua pegada a mi garganta. Morían generalmente asfixiados. El doctor que tanto ha estudiado la crucifixión dice: los músculos quedan tensos, sus deltoides, y dice, tirantes, y los dedos como ganchos. Endurecidos los músculos, los intercostales, los respiratorios. La respiración se hace cada vez más imposible y más corta. El epigastrio se hunde. El aire que entra silbando apenas puede salir. Un color violáceo, purpúreo, azul, se asfixia. Y fijaos porque es impresionante. Para poder respirar, se ha de apoyar sobre los clavos de los pies. Con este apoyarse conseguía expulsar el aire, y así duraba en este estado de asfixia mucho tiempo. En esta situación, lo que más debió lacerar su corazón: burlas, retos, desafíos. Baja de la cruz y creeremos en ti. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora si es que de verdad le quiere. Ante tanta burla, Jesús no podía fallar. En una ocasión nos habló de algo incomprensible: amar a los enemigos. Ahora sí lo comprendemos, cuando Jesús ante tanta burla dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona a todo soberbio, a todo criminal, a todo malvado. Perdona toda infidelidad, todo egoísmo, todo adulterio, toda hipocresía, toda envidia, toda oculta bajeza. Pero perdona
no como en manada. Perdona, Padre, uno a uno. Cada uno es un alma irrepetible por la que me he dejado crucificar. San Pablo lo personaliza en su carta a los Gálatas cuando dice que me amó y se entregó por mí. ¿Qué impresión debió causarle en su corazón escuchar a uno de los malhechores que le acompañaban crucificados con él la palabra Señor, creyéndole dueño del reino de los cielos? Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. La respuesta no se hizo esperar. Ya la sabéis. La misericordia de Dios vuelve a salir, a manifestarse. Y aquí tenemos al primer santo consagrado. Su madre estaba allí de pie junto a la cruz de su hijo. Ya en Caná la había remitido a esta hora. Era la hora del doloroso parto de la humanidad, de María, como madre de todos los discípulos de Jesús, madre del cuerpo místico. Es el momento sublime de la revelación, del misterio de asociar a su madre a la redención como corredentora. Como la mujer Eva estuvo asociada en la caída de Adán, María estuvo asociada a la redención. Así se comprende que al dirigirse a su madre le diga: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y como señalase al discípulo, para que no hubiese equívocos, dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Los soldados sellaron a suerte sus ropas. San Juan nos dice que su túnica era sin costura, tejida todo desde arriba. ¿Por qué sabía esto San Juan? ¿No sería una túnica tejida por su madre y que cuando vivía María en casa de San Juan, juntos recordaban la pasión? Cuando proclamó que todo estaba cumplido, seguro que su alma experimentó una dulce paz. Todo pagado. La infinita maldad de todo pecado, liquidado. Jesús volvió a hablar pese al dolor que le proporcionaba cada nueva palabra. San Lucas nos ha dejado escrito que serían cerca de las 3 de la tarde cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nos dice que esta palabra la dijo con fuerte voz y entonces expiró. Estaba profetizado que no le quebrarían ningún hueso. Como era la víspera de la fiesta, no podían quedar los cuerpos en el madero, así que los soldados rompieron las piernas por las rodillas a los dos crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, como lo vieron ya muerto, no le hicieron nada. Entonces uno de los soldados con su lanza le atravesó el costado y al punto salió sangre y agua. Aunque los muertos no sangran, dice el doctor Barbet, que la sangre era de la aurícula derecha y el agua del pericardio, por lo que tuvo que tener el corazón oprimido con dolor angustioso. Estudio ratificado por el doctor Marino Molina, que en agonías excepcionalmente dolorosas, dice, el agua del pericardio es abundante. El corazón saltó con la lanzada, atravesado cuando estaba muerto, porque el corazón de Jesús no hubiera sido posible hacerle saltar con nada ni con nadie antes de morir. San Juan dejó escrito que nos amó hasta el fin, hasta el extremo. Solo el amor divino es capaz de tanto. Y una reflexión: ¿qué misterio será el pecado
que necesitó tanto dolor para borrarlo. Vamos a terminar y lo haremos recordando unos estremecedores versos místicos. A ver si adivináis de quién son. Dicen así: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero que quisiera. Después de oír estos versos, sentimos la necesidad de decir lo que San Pablo escribió a los colosenses: sufro con agrado en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Algo así como: quiero hacer lo mismo por ti, tú has cogido la cruz por mí, tú que diste tu vida por mí, yo quiero llevar mi cruz de cada día por ti, y quiero llevar esta mi cruz de cada día con alegría. Por eso, cuando en estos días renovemos el misterio de la muerte del Señor, tengamos presentes como San Pablo, que lo hizo por mí, que lo hizo por ti. Contemplemos sí en estos días a Cristo en la cruz, pero gocemos con el maravilloso triunfo de la vida sobre la muerte. Gocemos con su resurrección. Os deseo a todos feliz Pascua de Resurrección. Y la cita que os iba a decir de comillas para terminar brevemente, esas comillas son una cita del Papa Francisco en la obra del Jubileo Misericordiae Vultus, esta misma, firmada por el Papa el año pasado en abril. Él la aplica al evangelista San Mateo. Yo me he tomado la licencia de aplicársela a San Pedro, pero no creo que haya violado nuestra fe católica alterando el significado, porque el mismo Papa en esta misma bula dice: en él, en Jesucristo, todo habla de misericordia. Si eso es Jesús para todos nosotros, como no creo que me haya equivocado a la hora de aplicársela a San Pedro. Y con esto vamos a rezar a la Virgen y terminamos la vida. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan las almas. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban una de esa belleza tuya, que no decae con las manos, y que brilla en la eternidad. María, Salvador del cielo, despierta la vida de la muerte, ilumina los espíritus que se alejan de tinieblas. Reflejando en el rostro de tus hijos, concédenos el misterio de tu luz y tu favor. María, poderosa mujer del ejército, concédenos nuestra vida la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército armado, granada de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén.